pues María Pau que empezáramos hablando de cuáles crees que han sido esos cambios que han traído la pandemia y especialmente la cuarentena a los niños. Listo, vale. Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que esto es una situación sin precedentes, tanto para nosotros como para ellos. Es una situación que nos cambió toda nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras rutinas, todo lo que hacíamos. Indudablemente nos afecta a nosotros y pues les afecta a los niños. Ellos en especial pues iban al colegio, a los jardines, salían con los amigos, con los papás y todo ese tipo de cambios los afectan. Entonces, digamos, en esto es importante pensar la labor de los jardines y de los colegios. Entonces, a veces pensamos que los colegios y los jardines solamente tienen la función de enseñar, pero se nos olvida que también los niños van a interactuar con otros adultos, con otros niños de su edad, de pronto más chiquitos, más grandes. Hay juegos, hay socializaciones, hay restricciones, hay normas, hay pautas distintas. Entonces, con esto vemos que la labor del colegio y del jardín no solamente es enseñar y ya, que a veces de pronto dicen como, bueno, pues pueden aprender en la casa. No, va más allá de eso. Entonces, de pronto también esto nos invita a pensar como, bueno, ¿cómo podemos interactuar con los niños en el hogar, que sigan socializando, que sigan jugando, que todo este tipo de cosas las sigan aprendiendo y no se queden ahí? Ujú. ¿Tú cómo crees que ellos están experimentando esto? Tal vez habría un poco de miedo por parte de ellos ante esta situación. Sí, claro, digamos, hay incertidumbre porque pues no saben qué van a pasar. De un momento a otro todo les cambió, dejaron de salir, de ver a sus amigos, a sus compañeros, a sus profesores. También está el miedo de algún posible contagio en la familia. Hay incremento de temores, de pronto que ellos mismos se pueden enfermar, que ven de pronto a sus papás enfermos, a sus abuelos, a su entorno. Entonces también todo este tipo de miedos se incrementan. Y digamos, en esto es importante resaltar la seguridad que les brindan los adultos a los niños. Obviamente en estos tiempos es inevitable sentir miedo y sentir angustia y es normal y está bien sentirlo, es algo normal, pero digamos hay que saber manejar las emociones. Entonces también pensar como, bueno, yo estoy sintiendo un miedo excesivo, estoy demasiado angustiado, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están los niños con los que convivo? Entonces ahí es donde vale la pena preguntarse, bueno, ¿el cómo lo está viviendo? ¿Será que tiene miedo? ¿Será que tiene angustia? ¿Será que de verdad sabe lo que está pasando? ¿Está confundido? Entonces, allí es importante pensar en esa emoción que puede estar sintiendo para poder trabajarla. Ujú. Yo creo que es importante lo que acabas de decir en el sentido de la expresión emocional. Si bien los miedos que nos mencionas son miedos que podemos sentir nosotros también como adultos, los niños también los vivencian, pero la expresión emocional de ellos no es la misma que nosotros. Muchos de ellos ni siquiera tienen todavía la capacidad verbal desarrollada. Entonces, ¿cómo crees que podrían darse cuenta los papás que sus hijos están pasando por un conflicto emocional ante estos tiempos? Claro, digamos lo que dices es muy importante porque lo he escuchado en mi experiencia, que a veces los papás les preguntan a los niños, bueno, ¿cómo estás? El niño, bien, porque claro, ellos no pueden dominar la emoción, seguramente sienten mil cosas, pero hay dificultad en dominarlas, como bien lo estás diciendo. Entonces, de pronto nos podemos dar cuenta en cambios muy sutiles de comportamiento. Entonces, de pronto, como bueno, siente menos motivación, entonces vemos que está aburrido, de pronto ya no le atrae jugar, no le atrae, no sé, cosas que antes hacía y que de un momento a otro cambia. De pronto que está irritable ante tareas muy sencillas, que se pone de mal genio, que llora con frecuencia, que de pronto no puede realizar las mismas actividades que hacía antes. Esos pequeños cambios nos indican de que hay algo emocional allí. Entonces en esto es importante de pronto no quedarnos solo con la acción, que es decir como, bueno, no está haciendo tal cosa, pero pues debe ser normal. Entonces pensar, bueno, si no lo está haciendo, ¿por qué es? ¿Será que pasó algo distinto? De pronto no se siente bien, está triste, está confundido. Entonces también la invitación en eso es como no quedarnos de pronto en lo evidente, que a veces es como, bueno, la acción y ya, sino invitar a pensar qué pasa ahí, qué pasa más allá de, que eso podría ser un síntoma que de pronto a nivel emocional no está tan bien. Te acabas de decir algo fundamental y es los cambios del comportamiento. Muchas veces vemos expresado en los niños pues durante su comportamiento, entonces a veces están más agresivos, a veces más ensimismados,
Pero ¿cómo podría ser una familia para darse cuenta que algo está sucediendo si, por ejemplo, su hijo ya venía con problemas de comportamiento? Claro, entonces digamos, algo muy importante en estos días, que lo considero, es hablar de cómo nos sentimos y de qué está pasando. Entonces, de pronto, si un niño de por sí ya de pronto era aislado, no le gustaba de pronto mucho socializar y con la pandemia, con la cuarentena, pues todo eso se afianza, pues de pronto dicen como, bueno, no hay ningún cambio porque él siempre ha sido así. Entonces, de pronto invitar, bueno, pensemos cómo te estás sintiendo, esto te afecta más de lo normal, de pronto la cuarentena y que todo sea virtual te favorece. Entonces, sería como invitar de pronto a espacios de diálogo. Entonces, espacios de diálogo que permitan conocer tanto las emociones propias, porque no solamente son las del otro, sino también las de todos. Entonces, de pronto que nos inviten a pensar, bueno, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo se siente el otro? ¿Cómo nos sentimos como familia, como grupo? Que igual, mal que bien, estamos viviendo todos en un sitio. Entonces, claramente la emoción de uno afecta al otro. Entonces, sería importante pensar esto en cuestión de familia y de totalidad. Perfecto. Lo que tú nos comentabas ahorita es que los niños pueden llegar a sentir miedo, ¿sí? ¿Habría algún otro, digamos que otro síntoma emocional o fisiológico incluso que podrían estar experimentando los niños hoy en día? Claro, de pronto, digamos, cambios en los ritmos de sueño, que hay insomnio, que duermen mucho, cambios con la comida, de pronto la ingesta se incrementa o de pronto que ya no tienen ganas de comer. Todos estos síntomas fisiológicos dan indicio de algo emocional. Ok, perfecto. O sea, podríamos decir que los niños, además del miedo, también están teniendo irritabilidad, ira, indiferencia, desmotivación. Y muchas de estas cosas son, digamos que también un obstáculo, no solo en las relaciones con la familia, sino también en la relación con el colegio. Sí, 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 claro. Y hasta es un obstáculo en relación también con ellos mismos. Pronto también son emociones que ellos no han sentido antes y no saben cómo lidiar. Entonces, como bueno, ahora estoy más irritable, me pongo de mal genio por todo, pero tampoco no sé qué hacer con eso. Y de pronto a veces la reacción de los papás es como el regaño o el castigo, y pues que es muy usual, pero es como, bueno, si está así, debe ser por algo. Ujú. Acá nos hacen una pregunta, nos dicen, con este tema, ¿en qué momento las conductas regresivas pueden ser un signo de alerta? Listo, esto puede ser un signo de alerta en el momento en el que nos impidan seguir con la cotidianidad. O sea, como que sea algo que ya de verdad no deje de ser funcional y ven como, bueno, esto ya no es usual, o sea, no hace parte como de la personalidad como tal de la persona, sino que ya va más allá. En el momento en el que el cambio sea muy brusco, muy, no sé, muy agresivo, por decirlo así, ya sería conveniente preguntarse el por qué y de pronto buscar ayuda, buscar algún tipo de acompañamiento. Ujú. Ahí también podríamos decir que depende el tiempo de duración de sus comportamientos. A veces pensamos que solamente las conductas regresivas, como tú lo dices, o más bien el retornar a otros elementos o hábitos que ya habíamos, digamos que superado y habíamos dejado de lado, lo asociamos solo con los niños, pero mira que nosotros los adultos también sucede. Por ejemplo, Ujú. tal vez una persona que la regaña, una persona que está muy triste, a veces lo que busca es ir a su habitación, recostarse, ponerse casi que en posición fetal y no hablar con nadie. Y eso podría ser, si uno lo piensa como, digamos, muy cercano al comportamiento de los niños que podemos experimentar nosotros, pero es de acuerdo a una situación particular. Es decir, que nosotros no vamos a estar siempre metidos en nuestra casa sin hablar con nadie. Y en el caso de los niños, pues es un tema muy similar. Por ejemplo, Ujú. qué tipo de hábitos son los que se están retornando. De pronto, si hay nuevamente enuresis, que es, por ejemplo, que los niños vuelvan a orinarse, encopresis, hacer materia fecal, u otro tipo de comportamientos. ¿Cuánto tiempo está durando ello? Importante y fundamental entender en qué momento se está dando también, si es ante algo particular o si es, por ejemplo, en estos tiempos, desde que empezó tal vez la cuarentena, se está dando. Si ya lleva como de una manera crónica y repetida en el tiempo, es importante consultar. Sí, digamos con lo que dices es importante mirar si de verdad es por la cuarentena o de pronto es por otra situación.
que también se puede dar. O sea, ahorita sentimos muchas emociones de temor, de angustia, de inseguridad por lo que está pasando, pero también pueden deberse a otras situaciones. Entonces sería importante mirar desde qué momento comenzó, cómo se dio, qué tan frecuente es, todo lo que dices, y ya sería bueno consultar en determinado caso. Ujú. Y relacionado con esto, esta semana nos hacían la pregunta de cómo sé si debo consultar al psicólogo. Listo, digamos con esto es importante pensar en nuestras emociones. Entonces, cuando ya sentimos que se desborda la emoción, que el miedo es intenso, que no nos deja dormir, que hay mucha angustia, que hay incapacidad de pronto para pensar en futuro, los cambios fisiológicos de sueño, de comida, de pronto que hay abulia y falta de energía para realizar todo tipo de actividades, ya deberíamos consultar. De hecho, se podría ver si hay dificultades digamos, para manejar situaciones básicas, empezar en un acompañamiento y empezar, bueno, no me siento bien, de pronto necesito como saber qué me pasa y alguien que me acompañe en esos momentos. Igual también hay que entender que lo que estamos viviendo es algo nuevo, es un acontecimiento que no habíamos vivido y pues que generalmente no sabemos cómo enfrentar. Ujú. Aquí también es importante entender que así como esto comenzó hace unos meses, eventualmente va a terminar, ¿sí? Entonces aquí también es importante pensar qué va a pasar con los niños en esos tiempos. Aquí Dianita Dorado nos pregunta, ¿cómo sería ese volver a clases después de estar tan aislados de sus labores? Bueno, eso es una pregunta muy importante que nos invita a pensar en toda esta parte vincular y en la parte relacional. Digamos, lo que decíamos al comienzo del colegio, en los jardines en este caso, no solamente es para enseñar, es para interactuar con los otros, con otro tipo de gente, de edades, de personas. Entonces yo creo que lo importante en estos tiempos es de pronto apoyarse un poco en la virtualidad, pero también en la creatividad del hogar. Entonces, de pronto, no sé, hacer actividades de socialización de las personas en las que estén, o no sé si tienen familia en el exterior, en otro tipo de contextos, hacer videollamadas, juegos, cosas que inciten a la socialización y a la interacción. O sea, que ese tipo de cosas nunca se pierdan. En esto es importante también la creatividad de los padres y del entorno como tal, que incentiven esa interacción y esa socialización en los niños, porque de pronto a veces también nos resguardamos mucho en la virtualidad. Es como, bueno, como está en clase todo el día y después termina de clase y sigue jugando ahí, pues realmente está en el computador todo el día, todo el tiempo y la socialización y esa interacción se pierde. Entonces ahí lo importante sería como rescatar esto, el contacto con el otro, de alguna forma, ya sea en el hogar, con juegos, con actividades, con momentos entre los padres, si hay hermanos, si hay primos, o por los medios virtuales, pero que brinden un espacio distinto, que no sea solamente en el colegio, en el jardín, no, que de pronto sea un espacio de juego, de interacción, algo diferente. Ujú. Aquí también podríamos pensar que después de clases podría haber eventualmente dos tipos de como grupos de niños. Eso es, digamos que pensándolo en términos generales, porque ninguno de nosotros sabe ni cuándo va a ser esto ni cómo lo vamos a vivir. Pero digamos que en términos generales pensaría que los niños podrían tomar dos actitudes. Una, que estén muy felices de volver. Entonces, cuando estén tan felices, obviamente van a expresar toda esa emoción que tienen dentro, esa alegría. Muy seguramente van a estar muy charlatanes en clases, van a llegar también a contarle todo a los papás, seguramente van a querer estar siempre afuera. La concentración tal vez va a ser difícil por esa situación y creo que es algo que deben tener en cuenta todos los adultos que rodean a los niños, en Ujú. particular los papás, pero también hacerles llegar eso a los docentes que están la mayor parte del tiempo a veces con ellos. Y por otro lado, podría haber otro grupo de niños que se les dificulte volver a sus clases, que se les dificulte volver a socializar con otros. Entonces también es un poco cuando este momento vaya a llegar, no sabemos si nos van a decir, bueno, mañana ya vayan los niños a clase o no, dependiendo pues todas esas postergaciones que nos están haciendo de la cuarentena. Pero la idea es que no nos tome tampoco así, digamos que tan de repente y menos a los niños. O sea, que nosotros tengamos, por ejemplo, un tiempo de irles diciendo a ellos, mira, vamos a volver a clases dentro de 2 semanas, por ejemplo, si fuera ese el caso. Entonces, como mira, te acuerdas lo que sucedía en el colegio, te acuerdas de tu profesor, de tus compañeritos, como irle recordando a los niños en su mente todas esas vivencias que tenían antes de la cuarentena para que ellos también encuentren como ese vínculo emocional
y no sea tan difícil para ellos volver a socializar con los otros niños o incluso dejar a los papás, porque ahorita pues tenemos a Ujú. los papás 24/7 y puede que haya temas de que se les dificulte nuevamente volver al colegio por ello. Pero entonces puede haber ambos casos y en ambos es importante comunicárselo a los niños previamente e irlos Sí, preparando digamos, desde el diálogo y desde las actividades. de lo que dices me parece importante resaltar que eso es una situación transitoria y también es importante decírselo a los niños, que de pronto no piensen como, bueno, esto va a durar toda la vida, yo no volveré a ver a mis amigos, a mis compañeros, a mis profesores, no, sino que es una situación transitoria y lo que dices, hay que irse preparando también para cuando esto acabe, que eso también genera sensación de certezas y de futuro y de pronto también calma un poco la angustia y la incertidumbre que tenemos frente a los miedos de estos tiempos. Ujú, así es. Nos pregunta Mandy, dice, hola, buenas noches, soy docente y una mamita me preguntó acerca de los casos de hiperactividad, niños hiperactivos. ¿Qué actividades pueden considerarse para ayudar a estos niños? Bueno, esto es una pregunta muy importante. Dependería de cada situación, de cada relación, pero hay actividades que ayudan mucho, que son actividades a largo plazo. Entonces, digamos, siempre que hayan actividades para los niños, es importante que tenga un componente de motivación muy fuerte, es decir, que a ellos les guste, no puede ser cualquier actividad impuesta, porque sí por los padres, sino más bien buscar algo que de verdad les guste. Entonces, hay una actividad que sirve mucho con este tipo de niños, que es, y es en compañía con los padres, que es, digamos, pintar. Entonces, si les gusta pintar, pueden escoger un mural en la pared o en algo que sea grande y que sea una meta a largo plazo. Entonces, lo pueden plantear que sea una actividad en compañía y que la vayan realizando. Entonces, por ejemplo, como, bueno, esta semana vamos a adelantar tal parte y la vamos a pintar entre todos en estos momentos. En la otra semana vamos a adelantar y que tal día lo vamos a terminar. Esto, una actividad a largo plazo, que sea en compañía, que sea en conjunto, que se vea el progreso, ayuda mucho a estos casos de hiperactividad. Ayuda a que ellos se concentren, que se motiven, que hasta tengan iniciativa para realizar por ellos y que estén concentrados en algo específico y que sea algo útil, una producción de ellos y lo más importante, que sea en compañía. Yo creo que la importancia de estas actividades reside en que lo hagan en familia. Yo sé que en esos días de pronto es difícil por también lo de la doble presencia, que también hay trabajo, hay labores del hogar, hay estudio, hay mil cosas, pero yo creo que todos en el hogar en general deben sacar, es importante, un espacio para su salud mental y para cada uno. Entonces, para compartir en familia, sea una película, no sé, una comida, una pintura, cualquier cosa. Y estas actividades con los niños ayudan mucho, que sean entre todos, que sean a largo plazo y que ellos vayan viendo un tipo de progreso. Ujú. Esta pregunta también me hace pensar en la salud mental de los niños a nivel general, no solo en estos tiempos, y Uh es -huh. la pregunta frecuente por la hiperactividad. O sea, muchas veces los padres llegan a consulta preguntando qué hago con mi niño es hiperactivo o qué hago él tiene un déficit de atención. Y lo importante acá es recordarles que ese diagnóstico es un diagnóstico psicológico que solamente lo puede dar un profesional de la salud. O sea, es decir, Uh que -huh. un niño sea activo no quiere decir que sea hiperactivo, ni mucho menos que tenga un déficit de atención e hiperactividad como lo clasifica el DSM. Entonces acá es importante entender más bien qué tipo, digamos, de niño tienes tú, porque pues no todos los niños tienen la misma forma de expresar sus emociones, no todos les gustan las mismas actividades, habrá unos que les gusta actividades más calmadas, más un poquito sedentarias, por ejemplo leer, jugar tal vez en el celular, y otros que les gusta, como por ejemplo el caso de los niños más activos, actividades que impliquen ya las destrezas motoras. Entonces, así como le dice María Paula, en el caso de los niños activos, como también hiperactivos, es importante pues hacer este tipo de ejercicios a largo plazo y sobre todo actividades que involucren todo el sistema motor, que es un Uh poco -huh. lo que ellos también necesitan y es toda esa actividad motora gruesa, más allá como de la fina. Bueno, con la pregunta anterior me gustaría preguntarte, María Paula, ¿tú qué crees que pueda suceder luego de la cuarentena? Bueno, como ya lo venía diciendo, esto es un acontecimiento que genera cambios. A partir de esto hay retos, cada persona lo puede tomar de una forma muy distinta, pero digamos nos lleva a pensar varias cosas. Por ejemplo, pensando en los niños del colegio, hay niños que este año terminan 11, ¿sí? Entonces
van a tener un grado de 11 sin ritual, sin duelo, sin prom, sin chaquetas, sin despedidas, y todo ese tipo de cosas que implica el último curso de bachillerato, y eso implica cambios. Entonces no es lo mismo haber terminado bachillerato de una manera normal, usual, como seguramente la mayoría de personas lo hicieron, sino en una situación como estas. Entonces yo creo que habría que también repensarse como, bueno, si de pronto tenemos en la casa algún adolescente que está en estas situaciones, como, bueno, el cómo lo está viviendo, que realmente puede afectarle mucho, lo puede vivir con indiferencia, con confusión, no sé, con mil emociones. Y valdría la pena preguntarse por esos cambios que nos trae esto y como, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y bueno, lo que decíamos, cada quien lo asume de una manera distinta, cada quien enfrenta situaciones diferentes. Entonces también lo importante es pensar, bueno, yo cómo lo estoy asumiendo y qué hago con eso, qué puedo hacer con eso y cómo lo maneja mi familia también. Bueno, lo que ya nombraste a nivel motriz, la importancia del ejercicio con los niños, sí es vital que los papás de pronto hagan algún tipo de estimulación, de ejercicio, que eso lo tengan como una rutina diaria, sería lo ideal. En estos días, pues en general en la vida, pero ya que estamos tanto tiempo en casa, es importante privilegiar la palabra. Entonces, preguntarnos como, bueno, qué estamos haciendo diariamente, si nos damos el espacio de pronto para conversar o cada quien está sumido en sus actividades, que también es un poco lo que puede pasar con tanta demanda que hay como, bueno, estoy más tiempo en la casa, pero tengo menos tiempo. Entonces, como bueno, tratar de sacar los espacios como que esto nos invita a pensar y a reflexionar. Digamos, un punto importante aquí con los niños, aparte de establecer que esto no va a durar para siempre y que se va a acabar, es de pronto, bueno, esto qué cosas buenas me trajo. Entonces, pensar que de pronto estamos más tiempo en familia, de pronto cosas que antes no hacíamos, que hay mayor solidaridad con los otros, digamos, de pronto pensar que no estamos encerrados, obligados, no, sino que nos estamos acompañando, nos estamos cuidando entre todos, que también es como un cambio de discurso importante que da a esta situación un poco de tranquilidad y de pronto reduce la incertidumbre y el miedo. Ujú. Algo fundamental que estaba pensando es que también en los niños hay una concepción del tiempo distinta. O sea, es decir, en la niñez todavía no se ha consolidado el tiempo como nosotros lo entendemos como adultos. Uh -huh. Por tanto, por ejemplo, nosotros de adultos tenemos un tiempo de espera mayor, tenemos unas expectativas que ponemos a futuro. En los niños aún no tenemos esto. ¿Y cómo tú crees que eso podría influir, María Paula? Si no te escuché, ¿me puedes repetir? Perdóname. Ujú. ¿Cómo crees tú que podría influir la concepción del tiempo en los niños ahora que tienen que asumir la cuarentena? Claro, es vital. Lo que tú decías, no es lo mismo que un adulto. Entonces, y aparte, ellos estaban acostumbrados a otro tipo de actividades, otro tipo de rutinas. De pronto, lo que podría ayudar en esto es establecer rutinas, dependiendo, pues, cada familia tiene un ambiente distinto, interacciones distintas, pero de acuerdo a sus modalidades, a sus gustos, cosas que ayuden a los niños a limitar el tiempo. Entonces, de pronto, como bueno, en esta franja horaria voy a hacer tal cosa, después hago tal otra, y siempre como tener en cuenta eso que acabas de decir, que para los niños la concepción del tiempo es distinto. De pronto también por eso se aburren rápido. Entonces es como ellos no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa, les hacen falta salir, los amigos, ese tipo de cosas. Entonces también pensar en esas necesidades y en cómo se pueden subir desde la casa con los padres de una manera creativa y asertiva para ellos. Ujú. También lo que dices pues en el tema de que para ellos es difícil hablar muchas veces de sus emociones o a veces ni siquiera tienen la palabra aún Uh desarrollada, -huh. también podría ser importante, digamos que entender un poco qué es lo que los niños están extrañando. Por ejemplo, si los niños manifiestan, ya sea verbalmente o con sus comportamientos, que están extrañando a sus compañeritos del colegio, a un amigo en particular, por ejemplo. Entonces, preguntarles o de una u otra forma investigar nosotros también por qué podría ser, ¿sí? Porque muchas veces lo que los papás les dicen es como, ya, mi amor, esto va a pasar, los vas a volver a ver, esto no es para siempre. Pero como les decíamos, en el desarrollo cognitivo del niño no hay una concepción del tiempo aún. Entonces, para los niños que les digan eso y nada, es lo mismo, ¿sí? Entonces, un poco lo que se puede hacer para aliviar ese malestar en ese momento no es tanto decirles como, tranquilo que esto va a pasar, sino más bien decir, bueno, lo que tú extrañas de tu compañero es tal vez los recreos,
Entonces, bueno, hagamos algo de lo que tú hacías en los recreos. Entonces, Ujú, tomar el tiempo de las 11 que de pronto sería importante que lo estén manejando todavía en la casa para no romper tanto la rutina de los niños. Y también que de pronto los papás o alguna persona que esté en casa pueda acompañar a los niños, hablarle, tal vez jugar unos 5 o 10 minutos, que un poco le permita al niño vivenciar esas, digamos que estas experiencias que tenía antes con sus compañeritos y no sea tan difícil asumir esta nueva rigidez, digamos que del entorno, donde los papás tienen que estar también trabajando, haciendo sus labores de casa, pero pues el niño también tiene sus necesidades y hay que abrirle el espacio para ellos. ujú. Ujú. Bueno, María Paula, cuéntanos qué podrían hacer los papás para cuidar la salud mental de los niños, de Bueno, acuerdo a las edades, ¿no? Entendiendo que vamos como desde los 0 años hasta los 9 años, porque ya después ingresamos preadolescencia, adolescencia. listo, que hay que tener en cuenta varias cosas. Una, es importante también pensar cómo se le contó esta situación a los niños. Entonces, de pronto, si se les explicó de una forma asertiva, si de verdad ellos los están entendiendo, de pronto están en la casa y no entienden muy bien qué es lo que pasa. En esto hay varios cuentos que se usan dependiendo de las edades para explicarles a los niños lo que está pasando y es algo muy útil y muy bonito. Entonces, esto ayuda a que de verdad ellos lo entiendan y de pronto con eso también asuman cómo sentirse frente a esto. Y así como, bueno, esto va a pasar, de pronto no me genera tanto miedo o estoy confundido, no entiendo. Entonces, yo creo que lo importante también es pensar cómo se les explicó y ellos qué sienten a partir de eso. A partir de esto es importante lo que hemos venido diciendo y es validar las emociones. Entonces, lo que decíamos, si le preguntan a un niño, ¿cómo estás? Bien, pero entonces, más allá de eso, es como pensar de verdad cómo puede estar y decirle de pronto, yo creo que hoy estás como con miedo, de pronto tienes miedo a esta situación, te angustia tal cosa, y así es más fácil que los niños puedan pensar sus emociones, de pronto con dibujos, con cartas, con palabras, con actividades, con juegos, con cosas creativas que inciten a los niños a pensar cómo se sienten y a poder expresarlo. Yo creo que en esto la labor importante de los padres es poder recibirlo y también poder expresar sus emociones. Y así como, bueno, yo también tengo miedo, es normal, mi hijo seguramente también tiene miedo. O de pronto no ha entendido muy bien esto, o siente ansiedad, o está indiferente, mil cosas que pueden pasar. Entonces yo creo que es desde la creatividad pensar esas emociones y poder hablarlas, poderlas poner en común en todos los miembros de la familia. Bueno, con lo que hablábamos de la comunicación asertiva frente a lo que está pasando, hay que pensar que se tiene el mayor miedo es ante lo que se desconoce. Entonces, si de pronto entendemos bien la situación, el miedo se reduce en los niños. Entonces, como bueno, es que está pasando esto y yo lo entiendo. Digamos, en esto es importante también pensar en las noticias. Y de pronto si vemos noticias todo el día, los niños también van a quedar como, bueno, esto es algo muy grave y puede que se incremente el temor y los miedos. Entonces siempre es importante que de pronto se escuchan noticias que a veces de pronto son muy fuertes para ellos, poder tener la oportunidad de explicarles y decirle como, bueno, está pasando tal cosa o está haciendo tal otra, y de pronto reducir el tiempo de emisión de noticias que no puede ser tan sano ni para los adultos ni para los niños. Entonces, bueno, con esto también pensar en los cambios, lo que tú decías, como en los descansos, en mantener los tiempos, pensar eso y poderlo hablar. Entonces, decir eso, como bueno, ¿qué extrañas del colegio? ¿Qué extrañas de tal compañero? ¿Te acuerdas de tus profesores? Dibujemos a tus amigos, pensemos en los nombres, en cómo era cada uno, pronto qué te gustaba hacer con cada uno, qué gestos hacían, cómo se reían. Cosas de cada uno pueden ayudar a que ellos se sientan que todavía tienen algún tipo de conexión con ellos y que de pronto no están tan desligados y tan aislados como creen que podrían estar. Entonces, siempre como desde la creatividad, poder pensar las emociones, los dibujos, todo ese tipo de cosas ayudan mucho. En relación al colegio nos hacían también una pregunta esta semana y es, ¿cómo motivas a los niños para cumplir con sus deberes escolares en casa por la cuarentena? Listo, digamos en esto es importante pensar si de pronto el niño o la niña está desmotivado desde antes de esto o a raíz de esto. Entonces de pronto como no, fue desde esto. Entonces pensar, bueno, seguramente algo de esto lo está afectando. Entonces, ¿será que tiene miedo? ¿Será que...? Entonces, hay que indagar el porqué de esa desmotivación, más allá del deber. Porque de pronto si pensamos como no, es que tiene que hacerlo, pues bueno, hay que entender que también es algo novedoso todo lo que está pasando y de pronto no es tan fácil seguir estudiando, las clases cambiaron, pronto la virtualidad no es lo mismo, los compañeros están lejos, todo este tipo de cambios generan cambios también a nivel cognitivo.
Entonces de pronto interesaría hablar y pensar como, bueno, ¿qué es lo que pasa allí? Y ir más allá de la acción, lo que ya habíamos dicho. Entonces la motivación o la desmotivación puede ser signo y síntoma de algo más que podemos indagar y que esto nos puede permitir como, bueno, pensar qué es lo que pasa y con esto sí se podría llegar a una solución. Ujú. Y otra pregunta que nos hacían también del colegio es, ¿qué recomendaciones podríamos dar a los profesores para que enseñen en estos tiempos? Bueno, esto es algo muy importante y es muy bonito porque partiendo de que es algo distinto, las clases tienen que ser diferentes. Realmente no pueden seguir en la virtualidad como si fuera una clase presencial porque no lo es. Estamos lejos, estamos en situaciones muy distintas. Algo que serviría mucho es dar antes de que inicie la clase como tal un espacio de diálogo, un espacio de contención, podríamos decir, que nos invita a pensar cómo estamos nosotros. Seguramente los profesores tampoco están tan bien. Entonces sí sería como proponer como, bueno, antes de que comencemos la clase, pensemos cómo estamos todos, cómo nos fue esta semana, cómo nos sentimos, de pronto también con algo creativo que nos fuerce como a pensar cosas que de pronto en el diario no se piensan y que ese momento sea un momento de reflexión. Entonces, yo creo que lo importante también es partir de que las clases no siguen igual, de que esto es algo distinto, por ende nuestra emoción y nuestra parte cognitiva es diferente. Entonces pensar desde allí como, bueno, ¿cómo me siento y qué puedo hacer para esto? Ujú. Otras recomendaciones podrían ser también que los profesores sean conscientes de los recursos con los que cuentan los niños. Yo creo que Ujú. muchas veces los profesores a veces esperan que los niños se conecten, pero no han tenido de pronto la comunicación directa con los papás para saber si los niños cuentan con un buen computador, si cuentan con un buen espacio para hacer sus trabajos, para conectarse, porque digamos que no es lo mismo los niños cuando tenían sus clases en el colegio, donde estaban en un salón, todos conectados en un mismo ambiente, ahora que tal vez tengan que hacer sus tareas en el comedor mientras la mamá está en la cocina haciendo la comida, mientras el papá está en su reunión de trabajo. Entonces todo esto le dificulta la concentración a los niños, fuera de que tampoco tengan los recursos necesarios para poderse conectar y hacer las tareas. Entonces también podría ser importante en el caso que no hayan los recursos, también tratar de tomar esa red de apoyo del colegio para buscar cómo ellos también los pueden apoyar, tal vez prestándoles algunos computadores por un tiempo, por el tiempo de la cuarentena o de una u otra manera, las cámaras, etcétera, para que los niños también, de ser posible, se conecten con cámara. Creo que es muy importante Ujú. el tema de vernos, así sea que no podamos estar, digamos que cerca. Cuando nos vemos también podemos recordar un poco quién es ese otro, el que me está hablando, si será la persona que yo supongo o será uno de mis 30 compañeritos que también están conectados en clase. Entonces, aparte, fundamental entender que la parte visual se desarrolla muchísimo, es fundamental en nosotros como seres humanos y más en los niños. O sea, todo entra por lo visual para los niños. Entonces, Ujú. para que puedan escuchar a los profesores, también es importante que ellos activen sus cámaras, les hagan poner las cámaras y conversen entre todos. Otra de las actividades que quería comentarles es que, por ejemplo, en estos días tuve la oportunidad de ver a un familiar mío en sus clases y me pareció muy interesante ver, por ejemplo, cómo se están adaptando las clases de educación física, tal vez, o actividades que uno dice son difíciles de tener ahora en casa, ¿sí? Veía dos ejemplos, digamos que un contraste, uno de cómo siguieron dando, digamos, la clase virtual con la parte teórica, más bien que hiciera, digamos, que buscaran información acerca de atletismo, por ejemplo, etcétera, y otros como les decían a los niños, bueno, desconéctense en 5 minutos, vayan y den 5 vueltas, por ejemplo, o pongan la cámara y yo los quiero ver hacer estos ejercicios. Entonces es un poco como también buscar la recursividad de los profesores para que se mantengan estos espacios y sobre todo de pronto que puedan mantener trabajos en grupo que los inviten a los niños también a socializar con otros fuera de su casa, no solamente estar escuchando al profesor toda la hora de clase, sino que también les permitan hacer actividades en grupo, así sean muy pequeñitas, de 5 minutos, para que ellos también sigan manteniendo los vínculos con sus compañeritos y no sea tan difícil poder retornar nuevamente al tema presencial cuando ya nos toque, inevitablemente. Y finalmente, María Pau, pues me gustaría que nos dijeras cuándo crees que se debe consultar al psicólogo.
Listo, digamos en los niños es importante todo lo que hemos dicho de los cambios, pero si son cambios que ya afectan nuestra vida cotidiana, que de verdad ya afectan la salud, que son inmanejables por los padres, que de pronto ya lo han hablado, lo han intentado, lo han conversado, lo han puesto en dibujos, en palabras, en rutinas, y no logran un cambio, ya sería importante consultar. Entonces, digamos, cambios de que ya en el estado de ánimo, no sé, hay llanto constantemente, lo que tú decías de pronto de la enuresis, que ya es incontrolable, cambios a nivel de la comida, de sueño, todo ese tipo de cambios que son muy abruptos, que se mantienen en el tiempo y que no logran cambiar, ya sería útil llevarlo a terapia y llevar a consultar y saber qué es lo que está pasando con esto. Ujú. Acá hacemos un paréntesis, les recordamos que estamos conectados desde psicologiaclínica.co, que es un portal de psicólogos, una red de psicólogos egresados de las mejores universidades a nivel nacional, que tienen diferentes especialidades también para abordar motivos de consulta como estos que acaba de mencionar María Paula. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo se debe manejar la parte del uso del tapabocas para el regreso del jardín y en general el cambio del vestuario. Bueno, digamos, en esto es importante hablar con los niños y explicarles el por qué. Vamos más allá de pronto como, bueno, es que tienes que ponértelo porque hay que salir así y es una norma, ¿no? Explicar que tiene un sentido. También en cuestión a esto hay videos, hay cuentos que lo explican de una manera muy sencilla y muy fácil y que ellos entiendan y de pronto también ya lo hagan por voluntad. Entonces, como, bueno, yo sé que tengo que ponérmelo para cuidarme a mí, para cuidarme a los otros y lo voy a hacer porque es algo que me implica un bienestar no solamente mío, sino también un bienestar social. Entonces yo creo que reside en que más allá de imponer, va es en explicar. Y si el niño lo entiende de esta manera, seguramente lo va a hacer y va a ser algo muy fácil. No va a ser algo impuesto, sino va a ser como, bueno, yo entiendo qué es y lo hago y no hay problema. Ujú. Aquí también es importante tener en cuenta la decisión del niño. Por ejemplo, Ujú. sería lindo que digamos, por ejemplo, el tapabocas que ustedes les vayan a colocar no lo escojan ustedes, sino que pongan al niño a escoger el tapabocas que quiera. Por ejemplo, el color o si tienen varios, entonces decir, bueno, mira, hoy, ¿cuál quieres ponerte? Como cuando haríamos normalmente en un día para salir a la calle. Los niños se sienten importantes, también valorados y saben que esa decisión de ese tapabocas que tienen en su cara ha sido una decisión que ellos también tomaron. No solamente la tomó el papá, como dice María Paula, de una forma impuesta, sino que ellos están con un accesorio que ellos decidieron. Los incentivos visuales de que, por ejemplo, tenga caricaturas, sean de estos que vienen casi completos, como de su personaje de acción que están saliendo en estos tiempos. Todo esto va a incentivar mucho más a los niños y de una otra manera uno podría prever que lo que va a pasar allá es que cada niño va a llegar con mucha alegría a mostrarle a sus compañeros el tapabocas nuevo, el tapabocas de su superhéroe favorito y se va a volver, digamos que algo especial para ellos también, que los va a diferenciar, por ejemplo, del uniforme, los va a hacer especiales y los va a hacer resaltar un poco cuando tienen esos días de Gym Day, que ellos pueden ir y se sienten contentos con esto. Bueno, tenemos otra pregunta. Estaba un poquito más orientada a adolescentes, pero si quieres podríamos decir algo rápido, María Paula, pensando en que de pronto tal vez si les interesaría, podríamos hacer un live especializado en adolescentes porque hay muchas diferencias de Ujú. acuerdo de a niños a adolescentes. La pregunta es, mi hijo termina este año 11, pero lo que le afecta es el proceso de la llegada a la universidad y cómo afrontar la búsqueda de estas. Listo, pues eso es una pregunta muy importante porque la búsqueda de universidad y el cambio de bachillerato a universidad siempre es vital, es un cambio en el desarrollo vital y es algo muy importante. En estas épocas todo está un poco incierto, es como, bueno, no sé si la universidad va a abrir cupos, si va a recibir, si las clases van a ser virtuales, si es virtual, yo quiero aplicar o espero. Yo creo que en eso es importante el apoyo de la familia y poder pensar como, bueno, ¿qué miedos tengo y de pronto qué cosas quiero hacer? Es como, bueno, yo estoy decidido que quiero estudiar este año o que quiero entrar a tal universidad o a tal carrera. Entonces, como pensar qué se puede hacer para solventar las dificultades. Entonces, de pronto sí, bueno, va a haber clases virtuales o no sabemos, de pronto se puede hacer un ambiente semipresencial. Entonces, pensar todo este tipo de cosas y cómo se puede abordar, es importante tener un grupo familiar y una red de apoyo. Entonces, la posibilidad de hablarlo y pensarlo, de establecer como, bueno, qué puede pasar, qué no, qué me gustaría. Igual es importante pensar que son momentos de cambio
que son vitales y es importante estar acompañado en caso de cualquier decisión también. Entonces yo creo que lo primordial acá es tener la posibilidad de hablarlo, de pensar qué puede pasar, qué no y cómo yo lo puedo afrontar. Ujú. Les recuerdo que si están interesados en el tema de adolescentes, su salud mental, bienestar psicológico y emocional, nos pueden escribir en los comentarios y con gusto programamos para otro momento hacer ese live. Continuando con el tema de los niños, nos hacen una pregunta muy interesante que creo que muchos papás pueden estar identificados y es, ¿qué hacer cuando los papás han perdido su trabajo y los niños no pueden seguir estudiando este año? Bueno, eso es algo muy importante porque pues ha pasado por esa situación, pues mucha gente ha perdido su trabajo, su empleo, ese tipo de cosas. Eh, y pues derivado de esto pueden salir mil emociones en los papás y son cosas que también los niños lo sienten y lo saben. Yo creo que también es lo primordial que también lo hemos hablado, es como, bueno, reconocer, perdí el trabajo, probablemente tengo mucho miedo de que no vaya a conseguir otro, de que no tengo cómo solventar ciertos gastos. Y eso hay que aclararlo con uno mismo y decir, bueno, tengo miedo, probablemente mi hijo sabe que yo también siento esto y también tiene los mismos miedos. Entonces ahí está la importancia de hablarlo y de también poder pensar qué recursos tengo y qué puedo hacer. Entonces, como bueno, perdí el trabajo, pero ante, no sé, esta situación, esta época, me puedo hacer tal cosa, puedo reinventar algo, puedo trabajar de otra forma, lo puedo pensar de una manera virtual. De pronto, eso sería importante tomar la vocería en los niños. Entonces, como bueno, pasamos por esta situación, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que podríamos hacer? Ayúdame a pensar. Entonces, ahí lo que tú decías también es importante, como de darles una voz y un lugar a ellos que de pronto no todo sea impuesto, sino ya que estamos compartiendo todo en casa, el trabajo, el estudio, las labores del hogar, absolutamente todo, involucrémonos todos en las decisiones. Entonces, como, bueno, estoy pensando en hacer esto, ¿tú qué opinas? Ayúdame a hacer. Todo ese tipo de cosas ayuda también a disminuir la ansiedad, no solamente en los niños, sino también en los adultos. También crea una red de apoyo familiar y esto ayuda de pronto a tomar mejores decisiones y a enfrentar estas situaciones que pues claramente son muy difíciles para todos. Ujú. Esta situación de antemano ya cuestiona muchas cosas en los niños, en el desarrollo de los niños. Ujú. Fundamentalmente, pues el tema también físico, que no lo abordamos tanto acá porque no es nuestro campo, pero también pensar en cómo se están desarrollando los niños físicamente dentro de tal vez apartamentos muy pequeños, sin las facilidades para poder correr, etcétera, que necesitan tanto a nivel físico. Y digamos que a nivel cognitivo lo que ayuda a suplir un poquito sus cambios es el tema de tener clases. Yo creo que si bien hay situaciones muy difíciles que estamos afrontando todas las familias a nivel general, algo que debería ser, digamos que la última opción dentro de todo, o sea, es dejar que los niños dejen de estudiar. O sea, como decía María Paula, es muy importante apoyarse en la red de los otros familiares, también en la red del colegio, ¿sí? Comunicarse con el colegio y decirles, miren, yo estoy interesada en que mi hijo siga estudiando. Por supuesto, el niño, por más que de pronto parezca que no les gusta ir al colegio, para ellos es su vida entera la escolaridad. Entonces es importante que conversen con el colegio, conversen de qué alternativas podrían llegar, tal vez si les dan algún plazo dentro de los pagos, tal vez si algunos otros familiares o amigos les podrían colaborar. Y ya si en últimas ustedes ven que no hay ninguna solución de estas, traten de pronto de conseguir una red de papás que estén, por ejemplo, que hayan estado en el colegio, en el salón de su niño, y conversen con ellos qué vieron hoy, qué actividades les hicieron. Y traten ustedes de destinar un tiempo dentro de todo el tiempo que ahorita tienen, porque pues si es un caso en que los papás están desempleados, tiempo para ellos también enseñarle a sus hijos. No es lo mismo a que los niños estén, eh, digamos que con papás que están trabajando. Entonces, en este caso, el tiempo que tenían antes ustedes para trabajar, tienen que dedicárselo a los niños. Tienen que dedicárselo a enseñar esos nuevos temas que otros papás les están diciendo que están viendo, de pronto conversar con el colegio si tienen la posibilidad de conectarse virtualmente, así sea que no les vayan tal vez a validar las notas, pero fundamental, más allá de las notas, es que ellos aprendan, tengan esa capacidad de socializar. Eso es muy importante. Y no sé, María Paula, si te gustaría decirnos algo ya para cerrar este live. Bueno, yo creo que resaltar el cuidado emocional de los niños en estos días. Siempre y en estos días hay que tener mucha creatividad para abordarlo, mucha asertividad, también mucha paciencia.
que igual de pronto también los padres no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo con los niños, a estar pendientes de las tareas, de las clases, de mil cosas que ahorita pues nos han cambiado a todos. Entonces yo invito mucho a la creatividad, a ser consciente de nuestras emociones y a pensar a partir de eso. Pensar, bueno, si yo me siento de tal manera, ¿cómo se estará sintiendo la otra persona? Preguntarnos por eso y estar muy pendientes como familia y crear una red de apoyo desde ahí. Ujú. Les recordamos que nosotros también tenemos algunas guías de qué actividades Ujú. podrían hacer con los niños de acuerdo a las edades. Hay desde los 0 años en adelante, incluso tenemos para adultos mayores, pero eso lo vamos a abordar en otros lives más adelante. Pero si les gustaría conocerlas, de pronto para que se puedan plantear dentro de casa, nos pueden escribir, con gusto se las hacemos llegar. Y también les recordamos que si tienen alguna duda, si ustedes creen que, de acuerdo a lo que dijo María Paula, ustedes deberían consultar a un psicólogo, pues de antemano estamos acá nosotros, nuestra red de profesionales, el equipo está para ayudarlos, hay expertos en población de niñez, todos somos psicólogos clínicos, entonces pueden consultar y nosotros estaremos atentos.